El origen del centroamericano es Costa Rica. Sí, claro. O sea, siempre fue Costa Rica el que tuvo la Sí, iniciativa. y muchísima unión con Salvador. Con Salvador. Con Enrique Moles. Que tenía y Marlboro fue el que montó, o sea, fue el patrocinador número 1. No, por eso fue No, después. por eso fue posterior. Fue posterior. Eso fue Sí. para allá, para el GT. Para el Para el GT GT de Marlboro. GT Al Marlboro. principio, Pero es que el campeonato centroamericano empezó en el 74. Sí. Que era Centroamérica. Sí. Guatemala, ¿en dónde corrían? No tenían- Sí, claro. Sí. Ya estaba el autódromo. El Se Autódromo de llamaba Guatemala. Autódromo de Guatemala. Autódromo de se llamaba. Guatemala. Pero no es el Guatemala. actual. No. No. Era uno que había El antes. kilómetro 19 Exacto. subiendo en la carretera de Salvador. Exacto, sí. Y Pero El Salvador, sí tenían autódromo y era simpático de correrlo. Sí, claro. El Salvador Lindo. vino después, el jabalí. Sí. Sí. El jabalí se estrenó como en el 7-8, más o menos. Y Panamá seguían en Río Hato. Ah, sí. Sí, Panamá hasta Y después ahora. pasamos a Albrook. Ujú. Sí, que era el de Panamá. Sí. El que Sí, está en Panamá. el otro. Ahí, Ese era el centroamericano. en Albrook hicieron una fecha que la organizaba, ¿cómo era que se llamaba aquel? Johnny Chichaco. Sí, que sí. será, como decir, el Big Chief de la G2 de Panamá. Entonces, lo que él dijera se hacía. Era un militar frustrado, pero era un militar. ¿Sí? Sí, él organizó ahí en Río Hato, El ratito fue el que trajo. que era un aeropuerto, Río Hato, perdón. En Albrook. Albrook. Sigue siendo el aeropuerto, ¿no? Sí. Sí, No, pero es otra cosa. no, ya ahora es una zona franca, Sí. enorme. Sí, sí. Pero está el aeropuerto. Pero él fue el que trajo a Diego Febles. Ahí fue donde empezaron entonces ya un nivel diferente, porque ya empezaron a traer carros de carrera pura sangre. Los primeros que llegaron a participar con nosotros en Costa Rica y en Panamá fueron los dominicanos y Sí, los puertorriqueños. Luis Méndez, No, primero fue Diego Febles. Diego Febles. Diego que fue- Ese fue el que Sí, sí, por Ese fue el que tiró para arriba. vino y viene con ese carro, esa organización. Ustedes que tenían El Zeta. El Zeta. Kiko es el Z. Z, yo andaba comenzando con mi Starlet tubular, pero Y- andaba con motor 1600 yo en esa Yo época. ¿Y con Toyota Toms, que tenía? El Toms, el Corolla. Sí. Y BMW. No, En- vos andabas con el Paprico. Ya. Con El Fabrico, el Pero- Toyota, sí, el sí, Starlet. El Starlet, Starlet, sí, con sí. ese fuimos a correr a Panamá. Sí, correcto. Yo quedé segundo absoluto en Panamá con ese carrillo. Era bravo ese Fabrico. Sí, ¿ah? sí, sí. sí. Y ese fue lo mismo. Cuando yo fui a Japón, por otras cosas de negocios, Ya yo fui con vos una vez. ya fuimos esa vez, exactamente. Y entonces vimos ya que estaban haciendo el Starlet ese, los Toms. Y don Javier, yo llamé a don Javier y me dice, bueno, digo, o sea, no podemos comprarlo completo. ¿Qué hacemos? Le digo, compremos nada más la suspensión y los frenos y lo vamos haciendo poco a poco. Ajá. Y entonces ese fue el primer como Toms que lo fuimos Copiado. armando, lo fuimos armando aquí, Ensamblándolo. sí, ensamblando. Y después cuando fuimos con vos fue cuando compramos los Toms No, fue posterior. Fuimos a buscar un Un carro. Corolla para Javier. O para vos. No, sé no, para no, qué. fuimos y esa vez compramos los Toms y de vuelta alguien nos dijo que en Kansas, en Wichita, Kansas, había una Sí. serie que, ¿cómo se llama? Aquel Don Preston, Don era, Preston. que hacía un Corolla y Ajá. ese es el 14, fue el primer chasis tubular que hubo en Costa Rica. Qué Sí. qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo ha ido o sea, cómo fueron ustedes Ujú. llevando De el automovilismo? Japón, ¿se acuerda que nos fuimos a A ver, Daytona? No, fuimos vimos a la Daytona. carrera ahí. Fuimos a Daytona. Primero a Japón. Y de ahí nos En vinimos Japón a fuimos Daytona. a las 6 horas de Fuji. Sí, todo. Y Los fuimos- prototipos ahí, fuimos- nosotros metidos en terra de ahí. Claro. Sí, fuimos sí, estuvimos en los pits y todo. Todo. Y cómo se llama, pero lo simpático de esa vez es que no había hoteles Dormimos en motel. Dormimos en un motel. En Japón. En Japón, sí. En Fuji. En Fuji. Pero no, nos trató muy bien Toyota. Fuimos Sí. y estuvimos Sí, sí, ahí sí, viendo todo. toda la mecánica y todo Todo, eso. Pero esas cosas. Y, Es más, Y después no sé fuimos- si te acordás que conocimos ahí, por lo menos yo había oído hablar mucho de él, y ahí, donde él ve a alguien que no es japonés, nos habló y estuvimos con él, un corredor que se llamaba David Kennedy, que era el que corría el Mazda prototipo, que sonaba divino, que fue el que ganó las 24 horas de Le Mans. El rotativo. El rotativo. Rotativo. Entonces ahí estaba, lo conocimos ahí
Y entonces, ¿ustedes qué andan aquí haciendo? Viendo la carrera y cosas de Toyota, no sé qué. Ah, sí, yo, ¿y vos qué vas a hacer? No, yo de aquí me voy para Daytona. Y nos lo volvimos a encontrar en Daytona cuando nosotros llegamos. Sí, fuimos a Daytona. Y A después de Daytona ahí, final. y después fuimos a Kansas a ver el carro también. O Ujú. sea, todo eso es, o sea, Era lo impresionante que fue cuando nosotros fuimos una de las primeras veces en Panamá, cuando llevó Enrique Morris El Mazda. el Mazda rotativo. Se llamaba R100. R100. El R100. No se llamaba R7, se llamaba R100. El primer rotativo que era, primer rotativo. era más un sedán de 2 puertas. Sí. Era impresionante. Pero eran buenos carros. Un Llegó misil. de noche, entrenando de noche en la pista ahí, porque el carro llegó tarde, ¿verdad? Y la carrera era el día siguiente, y entonces él llegó y se puso a dar vueltas de noche. Y las llamas del chunche, Eran donde 3 metros metía para compresión, era más larga que el carro. Y, porque Los llamarones de que salían de la mufla. Sí, los Sí. motores rotativos. ¿Y, siguen y por, siendo- y por qué Porque no tiene fue, compresión, por qué fue que ¿verdad? nosotros... Y mandan esos llamaradas. Fueron al principio así y siguen siendo así. Los llamaradas que mandan. ¿Por qué fue que nosotros en cierta época pasamos de los carros grandes, que los paramos, y fue cuando yo fui campeón nacional segunda vez en el Starlet, que hicimos una categoría hasta 1600, fue. Sí, porque no habían suficientes carros. Nosotros estábamos acostumbrados, ahora les enseño el Mazda R100, aquí traigo la foto, y en el pique con Hugo Barrera, donde iban los dos así. Don Hugo Correa. Sí. Hugo Barrera, Sí, mira hubo qué bravo. mucho tiempo. Sí, lo sabía. Sí, sí, Renko, desde esa época ya andaba Sí, ya Renko. andaba Renko, sí. Ahora te enseño la foto. Pero el problema que nosotros tuvimos fue que nosotros pasamos de tener el Estadio Nacional, que hacíamos un carrerón chivísima, con 7, 8, 9 carros. Era bravísimo. Llegamos al autódromo, 6, 7, 8 carros se desaparecían. Entonces nos comenzamos a quedar sin volumen de carros. Entonces fue cuando en el 78, en una de esas finales de la reunión de ASEA, nos vamos a Tapia y nos quedamos a Cinto, Jorge Jiménez y yo. Ma, ¿qué hacemos para llenar de carros esta vara? Y comenzamos entre los tres a hablar. Hagamos una categoría en donde involucremos a todas las agencias y con carros stock para que todo el mundo los pueda comprar y que las agencias los financien. Y fue cuando se hizo la carrera de la mecánica nacional Con que- los Honda. con lo que llamábamos Era todo el los mundo, Honda, los No, había varias marcas. 4 Pero marcas. estaban los Toyota, Toyota, Honda, Nissan, 120A. Datsun. No era Datsun, Nissan. Datsun, Nissan no 120A. existía todavía. ok, que era ¿quién corría en esa época? Marote, no. no, era. Primero fueron 3 marcas. El Toyota, Los perritos le decían a eso. sí, Toyota, Honda Datsun, y Datsun 120A. Sí, Agencia Datsun exacto, no había sí, entrado no había, todavía. Era Line Designs. Sí, Exacto, sí. y o sea, Con el- Agencia con el Datsun, de fracción Que delantera. era como Sí. un 2 puertas, Sí. era que tenía atrás. Sí, el 120A. Agencia Datsun entró en el 79. Ok. Y entonces eran 4 marcas, pero se llegaron a vender 27, 28 carros, con mucho financiamiento, Sí, yo muchas me cosas. acuerdo, sí. Y fue competitiva. Prácticamente eran todos ensamblados en Costa Rica. Sí, en esa época, claro, ¿no? muy chivas. No sé si eran ensamblados. Pero entonces la época del Paprico fue diferente, ¿ok? Sí, porque es que no habían carros, Carlos. Pero ¿qué fue? Pero porque, digamos, ese carro era modificado y había... Sí, no, pero corría aparte. O sea, corrían los perritos y después se hacía la categoría modificada, ok. pero eran muy pocos carros porque el énfasis principal Sí, era el turismo nacional. era ese, pero que esa era una disyuntiva muy fuerte que tenían los dueños de autódromo. Que eran ustedes. No, bueno, Ya que éramos nosotros mismos, Sí. pero que digamos, a Kikos le interesaba más correr campeonato centroamericano, a mí me interesaba más, a Turo le interesaba más el centroamericano, y la Toyota no quería correr el campeonato centroamericano. Entonces, ¿qué es lo que había en el autódromo? Prácticamente la escudería Toyota con sus carros corriendo ahí, y muy pocos se interesaron en el campeonato nacional. Entonces, para fortalecer eso fue que nació
la categoría de los perritos, que le llamaban. Pero ya estaba el centroamericano también. Pero ya estaba el centroamericano. Entonces El ahí hubo centroamericano existía un desde poquito desde el de, año Y- 74. de ese problema. ¿Y el centroamericano después deriva en el GT de las Américas? Sí, pero mucho después. O sea, hubo... Bastante. En el que- que 93. el centroamericano empezó a decaer para que Sí, surgiera el GT, o fue producto del éxito del Sí, centroamericano sí empezó a decaer porque había mucho problema entre los... entre los países. No, No, en la entre los llevada de países, los carros. entre La guerrilla de los, Salvador. entre los encargados de generar que era, ¿cómo explicarlo? Los reglamentos siempre fueron muy complicados para poder unificar. enmarcarlos Sí. y que fueran útiles para todos los países. Ese ha sido un problema permanente. Bueno, Existe todavía. ahí fue donde comenzó a decaer el centroamericano, porque había, en Guatemala no estaba de acuerdo con esto, y Costa Rica tampoco con lo otro, en El Salvador tampoco, menos Panamá, y ahí comenzó a decaer. Ahora, cuando ustedes corrían entre ustedes, el reglamento era básico, digamos, ¿verdad? Era muy Fue sencillo. después cuando empezaron a salir afuera, a raíz del centroamericano, que el reglamento se convierte Se en un comenzó a elemento... unificar. Se hizo lo que se llamaba CDCA, Comisión Deportiva Centroamericana. Y eran 2 miembros de cada Y país. Costa Rica tenía Sí, ASEA. representaban. pero había... Había mucha Bueno, pero rivalidad. digamos, había pero mucha- digamos en mucha- el 87, 88 los reglamentos como que no había mucho problema, estaban los de 2000 para Era arriba 0 a 1600, Sí. 1600 a 2000, de 2000 a 3000 y de 3000 en adelante. y se valía todo. Y todo lo que usted quiera. Todos los que Lo Bien, único eso. que usted tenía que mantener era los marcos de las ventanas, ¿verdad? Y parabrisas Sí, lo y de original. las puertas. Correcto. Todo lo demás, hágalo como quiera. Ahí fue cuando yo me aproveché y el Starlet tubular mío, yo quería tener un Porsche, pero no tenía la plata, no tenía el carrillo tubular. Entonces, cogí el molde de Kikos y ahí le puse el frente del Porsche. Por eso, entonces, el centroamericano sí después decae, y ustedes, porque ustedes mismos toman la iniciativa del GT de las Américas. ¿o No, Gustavo. Pero ustedes eran parte de... O sea, digamos Gustavo que- llegó un día a mí y me dice, o Roy, sea, ya hablamos de una época diferente de automovilismo en Costa Rica. Ya el autódromo era más grande. Ya el autódromo ya se había sido vendido. modificado. Ya se había vendido. Ya Sí, era de sí. Javier Quiroz. Ya no Sí, era... exactamente. Sí, fue cuando le sacaron todo el centro, porque le si iba a era ser el hacer Gran un- Premio de la Paz. Claro. La Exacto. ampliación vino en el Que se iba a hacer 70 y, en en el 91. 88 aparece, a final de año, aparece Rafael Sánchez. Sí, yo me acuerdo. Aquí vino. ¿Qué lo trajo? Historia interesante esa. Sí, Sí, vino claro. Rafael Sánchez aquí y venía traído por Eduardo Uriarte, que lo conoció en Miami, y le dijo, hagamos una carrera en Costa Rica. Y ya, y está Pero bien. explica quién era Rafael Sánchez, ¿no? No, ok, Rafael Sánchez era el organizador del Miami Grand Prix. Sí, después hizo Ok, Homestead. y famosísimo. Después hizo Homestead. Hizo Homestead. Y toda la cuestión. Entonces, a mí me llama Luis Diego Escalante y me dice, Roy, está aquí Rafael Sánchez, que me dice que quiere hablar con vos, que nosotros lo habíamos conocido en Daytona Sí. y en Puerto Rico y en esos lados. Ya el autódromo se había vendido, ya era de propiedad de Javier. De Quiroz. Javier. Entonces, que mañana- no era propiedad de Javier todavía. En ese entonces. ¿O sabes no. lo que pasó? O sea, todavía el Javier- circuito era el mismo, la El misma... circuito original. Entonces, cuando vino Rafael, se decidió que Había, Eso que es, había ahí que Javier modificar el dijo autódromo. Había que modificarlo. porque tenía La que seguridad. y tener todo eso. 3 kilómetros, IMSA. mínimo. IMSA. IMSA. Era IMSA. Sí. Entonces, Y Rafael entonces- Sánchez le dice a Luis Diego Escalante, yo quiero que venga mañana al desayuno que vamos a tener para verlo de la carrera, que venga Roy Valverde, que yo lo conozco bien. Yo no sé por qué. Fui y ahí estuvimos. Y en eso había que ir Rafael quería hacer la carrera En la calle. en la calle. Sí, me imagino. Y querían hacerla ahí por el Paseo Colón y Sabana. la Sabana, y ¿cierto? Y no, ya fuimos a ver la calle, le digo, bueno, es imposible. Entonces fuimos a ver otros lados, en eso estaban terminando circunvalación ahí por la Y, entonces coger esa parte ahí, le dieron un helicóptero a Rafael Sánchez, y yo le dije, no, yo no quiero irme en ese helicóptero de seguridad pública, nada menos me quedo botado ahí. Entonces fueron Rafael Sánchez, el piloto
Luis Diego y creo que Eduardo. Eran 4 personas nada más. A ver, y llegaron a la conclusión de que no había forma de hacerlo callejero. callejero. La Entonces única dijeron, opción era el autódromo. vámonos al autódromo. Yo en Que era ese- el autódromo que había hecho Jorge Arturo. ¿sí? el Y original, yo sí. en Que esa tenía 2 época, kilómetros. 2.1. 2 lo que tiene sí. ahora. no eran No, ahora 2.300. No, 2.1. No, no eran 2.300. 2.100. 2.300 era. Ahora tiene 2.300. 2.100. Ahora Sí, tiene- eran 2.300 metros puede ser. originales. Que es lo mínimo para poder hacer. Bueno, entonces, yo en esa época estaba de presidente del autódromo. Entonces yo me voy al autódromo con Rafael Sánchez, lo vemos, toda la carajada, y dice, me fascina, pero hay que hacerlo de 3 kilómetros. Entonces ya hablamos con Turo, se hicieron unos planos, Que es el chivísima. plano de la antigua Guasima. Sí, Sí, El claro. lago y y se todo. le agregó- Sí, fue la entonces incorporación del lago. Se Sí. incorporó en la vuelta del lago Sí. y la entrada abajo. O sea, las Y- heces existían. y pasamos de Sí. 9, sí, sí, De las heces se subió y se bajó. Ahora, ¿ese diseño es copiado o es original? ¿O se basó en algún circuito No, 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 no. original? Sí, es decir, lo hicimos entre todos. Sí. Ok. y se Porque, pasó de 9 a es decir, 12 metros. no había dónde escoger, porque teníamos el lago Ujú. y entonces dijimos, solo este espacio tenemos. Démosle la vuelta. Démosle la vuelta, pasémoslo aquí, se dio la vuelta, se hizo una vuelta que era una vuelta de 180 grados prácticamente. Entrabas así y dabas la vuelta y salías en sentido Después contrario. bajaba No, uno a pero la era, Toyota. era buena, sí, la curva Era- Bajaba uno a la Toyota, Sí, iba uno a la Cora. Pero la General, curva- el autódromo la- se la- convirtió- curva del lago Sí, era Era una delicia. buenísimo. Sí. En esa época la Toyota era muy rápida. Sí. No es la actual. Ah, no, no. Sí, era una curva Sí, una rápida. curva Porque era lisa. rápida. Era una curva constante. ¿Verdad que era No, de y no- cuarta? Es que era, Algo así. porque era lisa. Era No, no, lisa. y exacto. nosotros corrimos al revés también, nosotros corrimos hacia Sí, abajo. sí, Ahí de sí era todas más formas, Sí, rápido. en las Sí. dos, sí, varias veces. Sí, y era Ya, más rápido para digamos. abajo. O sea, entonces el autódromo que era el que había antes en la segunda versión, la hacen ustedes. Sí, Sí. Sí. Ah, ok. Pero entonces, había que conseguir la plata, el financiamiento. Entonces, ¿a quién le hablamos? Entonces, estando ahí, yo les dije, hay una persona que se va a volver loca, donde le contemos la idea. Entonces llamé a Javier. Y le digo, Javier, mae, ¿a que no sabes quién está aquí en Costa Rica que quiere hacer una carrera? Rafael Sánchez. No puede ser, no puede ser. Mae, decirle que lo invito a mi casa a comer. Si quiere hoy, eso fue un viernes. Decirle que se venga ahora en la noche aquí a mi casa. Y ahí, verás, nos fuimos a la casa de él a comer. Ahí, el grupillo que andábamos. Y ahí Javier se volvió loco. Yo cojo esta carajada, yo me encargo que Japón ponga plata, y yo aquí. Se voló toda la plata del mundo y todo lo que pasó. Sí, yo me Y al acuerdo. final, ahí, hubo un problema ahí. Pero eso, Ahora, no viene- eso no lo vamos a imagínate que Costa Rica hubiera hecho esa carrera. Sí, o sea, sí. nosotros No, estaríamos porque- todavía que haciendo puso- carreras de que IMSA. puso toda la plata para la ampliación de la pista y se repavimentó otra vez toda la pista. Sí. Sí, no, O sea, todo iba todo perfecto. Se bajó un poco los taludes. Y todo, Venía yo me acuerdo. el No, calendario se bajó Se- todos los se hizo saludos. Se movimiento, voló, se se voló voló todo una el montaña. centro, y que se había. Todo, aumentó todo. la Claro. visibilidad y se Y Hay una situación que yo recuerdo que fue un impedimento grande para que se pudiera planificar una carrera de IMSS aquí, y Jorge Arturo me lo va a contestar. Los accesos para llegar al autódromo nunca estuvieron preparados para los contenedores No, y es los que- trailers grandes. Yo Este, no recuerdo ahí- ese problema. ahí Yo me fue senté. Ahí es donde está. Una vez nos Había que sentamos, hablar ¿te acuerdas? con Oscar Arias, Sí. que era el Sí. presidente. Sí, porque Y era el Gran Oscar Premio de La Arias Paz. dijo que él se encargaba de todo lo que era la parte de decías, vías De acceso. Nosotros negociamos con el gobierno cuando fuimos y que se le ponía 10 el Gran Premio de la Paz. 10 puntos. Se va a llamar Gran Premio de La Paz Por dedicado a usted. Por lo de. y únicamente usted se tiene que encargar de estos 10 puntos. Yo me acuerdo, o sea, aparecía André, Fittipaldi, que había- todo el mundo Ve promocionando. qué increíble Sí. lo que estamos pidiéndole. Casetillas de teléfono. Casetillas de teléfono, no teníamos teléfono. Que nos pusiera buena electricidad en el autódromo. Que pusiera el... porque no existía... Había que ir por el puente aquel. Sí. Para entrar a la Guasima había que ir por el Sí, por el puente por el de Ciruelas. Perdón, Exactamente. eso es. Exacto. Entonces, que él arreglara esa parte de la carretera. No hay problema.
que nos pusiera telefax para la prensa, hacer una sala de O prensa, sea, era la primera vez que el gobierno iba a entrar en un proyecto Eso de es. automovilismo. etcétera, etcétera. Eran 10 cosas. Y ahí nosotros, Javier iba avanzando con la construcción y ya estaba metido ahí. Y yo me tuve que dedicar a eso y abandoné el taller prácticamente. Y yo era full. Ahí nace Promotor. Ajá, y entonces ya nació un promotor, pero yo estaba ahí metido y el gobierno no hacía. Sí. Y no avanzaba, y no avanzaba. Y entonces se viene el huracán Juana. ¿Se acuerdan del huracán Sí, Juana? sí. Que es uno de los más grandes que ha habido. Limón, ¿no? Ah, Se afectó mucho ¿Cómo se llamaba? Limón. Huracán No. Juana. Es decir, fue Derrumbó todo el indirecto, país. porque es decir, porque aquí es muy difícil que te llegue un huracán directo. Es decir, pero te llega el La cola por el huracán. Pacífico. Sí, no, y te llega un huracán de esos, tiene 100 kilómetros de diámetro, ¿verdad? Aunque el ojo pase por Limón y por todo eso aquí, y ahí aquí era- Toda la zona sur se deshizo y las Entonces, carreteras, inundaciones, muertos. Es Y decir, entonces- el problema es que viene pasando aquí y entonces es decir, porque el huracán es una succión que jala toda el agua de todos lados y la concentra en un, es decir, es como cuando En una vos espiral. en una espiral, es como cuando vos jalas un excusado, por ejemplo, y ves que el agua comienza a circular y después así, y se va todo. Pues eso es El un mismo huracán. principio. Es el mismo Bueno, ese principio de huracán un fue destrozos totales. Entonces ya Rafael dijo, suave, yo no sigo con otro proyecto, yo lo cancelo. Ya habíamos hecho en el Miami Grand Prix, habíamos La hecho presentación. la conferencia de Yo me prensa, acuerdo. se alquiló un barco Estaba para llevar a todo el mundo, Andretti, Andretti, sí, yo- todos los corredores. Y entonces la carrera que se iba a hacer de prototipos era algo muy chiva. ¿En ese equipo estaba Toyota o no? No, En prototipo no, no. ¿verdad? No. Entonces iba a ser el reto IMSA FIA de Europa. O sea, los W, no me acuerdo cómo se llamaban en esa época. Iban a venir 10 carros de IMSA y 10 carros de Europa. Esa era la carrera principal, ¿verdad? Y se iba a correr GTO y GTU. Pero, y ahí no avanzaba nada de lo del gobierno. Y Javier metiendo plata y corriendo. Y el huracán, más no se podía asfaltar el autódromo, porque la lluvia, más el terreno suavísimo. Y había que asfaltar. No se me olvida que Javier dijo, échele el asfalto, que fue los brincos que habían llegando al lago, Que había unos bumps ahí. que habían unos brincos. Javier dijo, métale el asfalto ya. Estoy cansado de que no avance esto. Y se le metió lloviznando. Y por ejemplo, Gustavo Lora le dijo, mae, se va a hundir en ciertos momentos. Eso hay que ponerlo muy seco. Otro problema me acuerdo que era la capacidad hotelera. Ah, no. Sí, Sí. imagínate. En Ese esa era época. esa otro época, problema. Habían 1.200 habitaciones en ese instante en Costa Rica de 5 estrellas. Sí, no había, nada más. no había nada en Nada. Lindora ni Entonces, en Escazú. Rafael Sánchez ya tenía contratados unos Cruceros. cruceros para que iban a poner en estar Punta en Arenas. Punta Arenas. Ujú. Se iba a habilitar la pista de aterrizaje en... Ese proyecto fue un proyecto. Ahora, fuera- ¿cómo afectó esa cancelación al automovilismo local? ¿Lo ayudó o lo detuvo? Porque mi impresión es que detuvo mucho el automovilismo local pensando en que íbamos a tener una carrera internacional y un nuevo autódromo. Cuando no se hizo la carrera, como que nos quedamos todos. Sí, ¿Y ahora qué viene? Sí, A pesar de entonces, eso, Costa Rica se fortaleció el centroamericano. Sí. Entonces se hicieron las carreras muy chivas muy chivas en de- el centroamericano. del Ok. centroamericano. Es que el centroamericano se volvió muy importante en ese Internacional. momento, que empezaron los porque GT, los los carros Porsche. grandes, digamos, el circuito original era un circuito relativamente pequeño, entonces vos no notabas gran diferencia entre un carro grande y un carro más Ahora, más pequeño. En ese momento, la UASIMA era el mejor autódromo de Centroamérica y del Caribe. De cierta forma. Bueno, ¿cuál más había? Porque No, en pues ya- Dominicana lo que no, había ya- era no, nombre. No había otros. No Ya había estaba otro. El Salvador hecho. En Ya esa estaba época. El Sí, Salvador El estaba Salvador ya hecho, estaba ya. hecho. El problema es que siempre la Sí. diferencia entre El Salvador,
que era mucho más grande, que ellos iban para Fórmula 1. Sí, que fue el... Y vino la guerrilla, entonces sí, tuvo que fue el parar. concepto original del autódromo, Eso es. sí. Pero, ¿qué es lo que afectó para que no se dijera en ese instante que la mejor pista era de Salvador, era la de Salvador? Porque era divina, ¿ok? Era que era muy insegura. Sí, y sí. sigue siendo muy insegura. Sí. Que eso ellos no lo pudieron terminar. Sí. Ellos terminaron la pista e inauguraron, pero no terminaron la parte de ampliar para vías de escape, etcétera. Entonces, esa parte es la que afectaba. Porque pasamos de correr en la sabana a tener un autódromo, a tener una mejor versión del segundo autódromo, a crear el centroamericano. Ok, pero después de esa fase del autódromo nuevo, Pero ahí vinieron. tuvimos GT de las Américas, tuvimos Fórmula 3, tuvimos Fórmula Sí, Renault, esa es la etapa que tuvimos SP. Todo, O sea, todo. lo que ha No, es habido que en ya Costa ahí Rica corría no hubo. cualquier tipo de, cualquier O sea, categoría podía correr O perfectamente. sea, eso fue- ese autódromo. Si tú analizas la historia del automovilismo en Centroamérica, el desarrollo que ha tenido Costa Rica no lo ha tenido El Salvador, ni Guatemala, ni Panamá. Sí. O sea, las categorías que han venido a correr aquí y los pilotos que han venido a correr aquí, porque acuérdate que aquella época del GT de las Américas, aquí venía el equipo oficial con La gente de Roush. No, bueno. Bueno, y ni se diga los de Nissan. Y ni se diga los de Nissan, Todo. aquí venía O'Connell venía a correr Sí. aquí, a Todo. darse con Johnny ustedes. O'Connell, sí. John Morton. Claro. John corría Morton, con- Johnny O'Connell, Los- todo. O sea, Y hubo... la gente de Roush con la gente de Puerto Rico. Sí, que eran los de GTT. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Que más bien después de cada... Porque, por ejemplo, aquí hubo un proyecto de Fórmula 3. Después nunca más hubo Fórmula 3. Después hubo Fórmula y tampoco se El mantuvo. problema nuestro latino mató el GT por las Américas. Reglamento, No. Eso estaba firme porque era IMSA. que era competencia. Corríamos IMSA del año anterior. Sí, Todo perfecto. Aduanas. la logística. Los carros llegaban a las aduanas Y se paraba todo. y los carros parados y echar plata por detrás, echar plata por detrás, echar plata por detrás. Y los carros pegados llegan a Venezuela y llega mi general ahí. Quieren que los carros se vayan ya. Y ya era jueves y los carros pegados. Y nosotros desde el lunes allá. Que yo iba con Kikos a correr. Mae. Y llega Gustavo y negocia con el viejo y le dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya yo voy y veo los trailers. Y ya yo los dejo salir. Me dejan abrirlos todos, ábranlos. Abren los 18, 15 o 20 contenedores. Entra mi general que había ahí. Bájeme ese cuadraciclo para ver. Póngalo ahí. Bájeme esa caja de herramientas. Póngamela ahí. Bájeme ese barbecue. Vació todos los trailers con un montón de cosas. El barbecue. Ok, ya pueden irse. El barbecue de Luis Méndez. Y entonces se quedó con cuadraciclos que llevan todas las cosas que se robaron. Y a Gustavo explotó. Era imposible. Ahora, también digamos que ya ustedes también perdieron control sobre el automovilismo. O sea, ya no era el grupo original, ya... No, ya- la gente de las Américas no, porque ya había ahí habían muchísimo grupos carro de individuales afuera, de claro. cada uno de los países. pero ya no existía tampoco ASEA. Ah, no, No, eso era, o sea, eso era no. un negocio O sea, privado ya de Gustavo el- Pacheco. Por eso, lo que les quiero decir es que, perdón, aquella aventura que había iniciado con amigos que corrían No. juntos y se intercambiaban carros No, y ya- se ya- ayudaban, ya- se, ya se había ido, profesionalizó. se había ido perdiendo, ¿verdad? Eso se No, pierde. pero sí seguía Sí, la amistad la amistad, entre los pilotos. de camaradería. Costa Rica La amistad siempre estaba sólida. Pero se sólida. profesionalizó. ¿Eso no ayudó al automovilismo o sí? El que se haya profesionalizado, el que haya Sí. habido un ente que era el que promovía y el que manejaba se las carreras. convirtió en una Se carrera de encareció. billeteras. ¿no? Se encareció. Se encareció. Se encareció. Pero era enormemente. natural. Pero, ¿qué quieres decir con profesionalismo? ¿Cuál es? O sea, por ejemplo, antes ustedes eran ASEA. Yo me acuerdo que ASEA era ahí en la sabana. Que había ahí, se reunían todos y todos opinaban, todos hablaban. Era un ente que no era un ente comercial, era un ente deportivo. O sea,
Una asociación. Después de, ustedes tenían el control sobre el autódromo y tenían control sobre el automovilismo local. Hoy en Centroamérica, o sea, los que manejan el deporte a nivel de Centroamérica, ningún ente es de los pilotos o de los equipos. No. Son todos empresas comerciales o promotores que se dedican a desarrollar automovilismo como negocio. Sí, sí. Eso pasó aquí. Sí. Y El eso, primero, yo diría que el primero que lo hizo fue Gustavo. sí, estamos de acuerdo. Y fue Costa Rica, Sí. que empezó a dar una estructura diferente. Ayudó mucho. Ustedes fueron, o sea, antes de eso ustedes ya habían ido a Daytona, ya habían corrido afuera, Sí, pero eso. vieron la posibilidad de correr en el área al nivel en lugar de ir a Estados Unidos. O sea, eso ayudó al principio. Claro, porque nos hicimos muy amigos de la gente de Puerto Rico, de la gente de República Ok. Dominicana. Entonces ellos venían y nosotros íbamos y hubo mucha... Pero como que en el camino se fueron quedando varios, o ya se casaron, o ya dejaron de correr. O sea, Toyota no participó. No, yo digo que el gente de Marlboro... Bueno, pero iba- nosotros, digamos, nosotros corríamos siempre íbamos al centroamericano. a Santo Domingo, a República Dominicana, Oh, después sí, íbamos sí, a sí. Puerto Rico, después, Todas las carreras después, hacían digamos, nosotros Eso fue antes del sí, GT. sí, O sea, nosotros empezábamos aquí Estábamos con las- saliendo a correr en el primero área. los 500 Caribe, kilómetros ¿no? Viceroy, primero era aquí en Costa, aquí Los eran 500 dos de Viceroy. sí, eso era primero una En Panamá. carrera aquí, Ajá. bueno, pero aquí habían dos carreras del centroamericano, una corta y las 3 horas de Costa Rica. Era el premio, los 250 kilómetros Todas, Kodak y las Exactamente. 3 horas de Costa Rica Exacto. Marlboro. Exacto. Que era una diferencia como 2 semanas, entonces todos los carros se quedaban aquí. Sí. Después nos íbamos a correr a Primero se corrió en Panamá, después aquí, seguíamos a primero Salvador empezábamos y Guatemala. exactamente, y de ahí nos íbamos a República Dominicana a las cumbres. Sí, La ya cumbre. no existe. La Sí. cumbre. Sí, ya no existe. Sí. Sí, que era Y- No, como- sí existe, pero... Y, Eso y era como después un varias coliseo veces romano. hicimos No, no, sí, cumbre, sí, sí. o sea, 2 o 3 años hicimos cumbre y después Puerto Rico también. Sí. No, porque aquí hubo, o sea, yo lo que quiero, a lo que quiero llegar es, yo considero que el automovilismo que tenemos hoy, ustedes lo hicieron. Y tal vez antes de ustedes, Ayudamos. bueno, Fuimos parte importante. bueno, pero No, antes de ustedes, no sé. ¿quiénes estaban? Hugo Chamberlain, Jorge Ross. Ok. No, No. si hablamos de eso, Sí, ahí ya nos lo vamos sé. a acordar si había Ok. un grupo Sí. antes de nosotros. Pero ustedes siguieron la línea de ellos. Sí. Por ejemplo. No sé. hubo, o sea, hubo como una continuidad Sí. de esa pasión. No era comercial, no era dinero, era pasión por el automovilismo, Siempre, deporte. Y más bien ellos los ayudaron a ustedes. Exacto. Yo siento que después de que se comercializó el automovilismo, hubo como una división y el automovilismo local empezó a separarse de lo que era la otra parte. O sea, Es que se unieron muchas cosas, Eduardo. Se acabó el GT Marlboro. sí, que El fue autódromo se importantísimo. cierra en el sí, 97. que ese fue algo que nos Eso afectó. sí. Eso no lo esperábamos Sí. y eso nos golpeó, nos atrasó 8 años. 6, 7, 8 años. Sí. Nos mató. Sí, cierto. ¿Ok? Esa etapa. Sí, De ahí- se murió, por 7 años se murió prácticamente todo. el Entonces, automovilismo. esa parte del automovilismo, y hay un retroceso que tuvimos, porque en cierta forma, en Centroamérica, nosotros estábamos muy fuertes, pero también Salvador tenía lo suyo, ¿verdad? Que eran en unas épocas, Pedro Cofiño le puso ganas y habían sus carreras en el Autódromo Viejo de Guatemala, que se hacían los 250 kilómetros Gallo Belmont, que eran muy chivas, Sí. que lo ganamos, vos y yo lo ganamos, yo lo gané 3 veces, Kiko lo ganó, Kiko y yo corrimos en una ocasión juntos en el Sí, claro. 94, Sí. después lo gané con el tubular, y después con Luis Méndez yo lo gané. Chivísima esa carrera. Yo eh, corrí una carrera con vos en Guatemala. En Guatemala. En el En el Porsche, en el tubular, en el, no, perdón, en el Twin turbo. Turbo. Sí. Sí, ese año, sí, porque mi forma de ver el automovilismo, o sea, yo soy más, o sea, yo sí vivo del automovilismo, o sea, yo a través del incentivo que tuve aquella vez en Ecuador, yo sí tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces vimos que el automovilismo en Costa Rica empezó a ser como más comercial. Hemos venido, sube, baja, sube, Ok. Hoy, baja. ¿cómo estamos? No nos hemos
estabilizado, no hemos, Ok. que eso es para que algo sea súper exitoso, es subir y que te mantengas. El problema es que la mayoría del automovilismo latinoamericano, bueno, voy a decir Costa Rica, sube, baja, así ha venido. Vos lo ves que en Colombia hubo carreras muy chivas y se acabó. Y- Después vino todos los países. Puerto Rico tuvo sus épocas buenísimas, República Dominicana tuvo sus carreras buenísimas, nosotros ni se diga, Guatemala y Salvador con lo suyo, pero no ha sido nada estable. Ok, Pero pero hay una razón para eso. Hay una razón a partir de que se detuvo el autódromo. el autódromo y luego se convirtió en lo que conocemos actualmente como el Parque Viva, y desde el momento en que No, se creíamos que íbamos a tener un nuevo autódromo, lo que teníamos era una pista bastante decepcionante. Sí. Una pista muy pequeña en donde yo Sí. siento que no le da campo y amplitud para que haya un automovilismo Es creciente. decir, no se puede traer carros rápidos porque, es decir, la pista no lo permite. La pista no es nada tiene apta dos para que el problemas. automovilismo crezca. ¿Sí? Tiene dos problemas. Uno, muy corta, pero sería manejable a nivel de espectáculo si tuviera un buen asfalto. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Que la mayoría de curvas, hay una serie de curvas muy lentas y con un montón de Vamos. áreas y pianos ahí que golpean los carros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda la gente que viene a correr a Costa Rica viene a quebrar cajas de cambios. Porque la mayoría de los carros de esos están saliendo con esa potencia tan brava, llantas muy buenas, donde traccionan, Y con bloqueos de diferencial. toda esa cuestión, Sí. con calles brincando, y constantemente quiebran las cajas o las Ahora, dañan. yo lo que veo es, después de todo lo que ustedes han hecho, porque en realidad lo que tenemos ahora es lo que ustedes hicieron con la gente que estaba antes de ustedes también. Porque Lástima que no quedó como se llegó a, es decir, La primera. No, la segunda vez. Sí, Bueno, hubiera como se quedado había con pensado. esa- Por eso fue una cabezonada que hubo ahí. Pero yo creo que también ahorita Lástima. el automovilismo local, pensando en lo que ustedes hicieron y con la gente que también estaba antes de ustedes, hemos llegado al día de hoy a un automovilismo, a un autódromo que no mejora y no tiene No, más bien futuro. ha Ok. empeorado. Bueno, porque también la persona o la entidad que lo maneja no tiene ningún interés en el Exacto, automovilismo. lo dicho, la verdad. O sea, y es que hay que Ese- decirlo. ese es el punto Hay que más decirlo importante. claramente, o sea, tal vez en el inicio era una aventura de hacer automovilismo o tener un parque temático en donde hubiera automovilismo, hubiera de todo, pero al final eso no se dio. Entonces hoy por hoy es un alquiler. O sea, la pista del autódromo no hay una promoción si no hay alguien que llega y lo alquila y hace una carrera. Entonces, mi pregunta es, bajo esa situación que tenemos ahora, hay que hacer un nuevo autódromo en Costa Rica para que el automovilismo mejore, de Bueno, verdad. esa palabra de hay que hacer un autódromo tiene muchas connotaciones. Bueno, pero por ejemplo, a mí, en lo personal, Sí, Sí, claro. A todos nos llama la atención Pero- porque donde estamos en este momento en la Guásima no nos dan ganas de bueno, ir. ok, entonces pongámoslo en la mesa. Hoy por hoy el automovilismo de Costa Rica y del área no sufría grandes cambios, porque todo era igual. El primer cambio que hubo fuerte fue cuando se crea el Parque Viva. ¿Ok? Eso crea un cierto movimiento en Centroamérica que sobresale sobre los demás países, sobre Guatemala, sobre El Salvador y sobre Panamá. Se crea el CTCC, viene aquellos 3 años, después de eso prácticamente se acaba. Aunque se involucraron a todas las agencias y se involucraron a los grupos. Al final no hubo continuidad, se perdió, el autódromo se vino abajo, ya no hay inversión en el autódromo, la pista tiene sus problemas muy graves para los autos que vienen a correr. Hay un campeonato nacional, pero yo no veo una proyección hacia, por ejemplo, nosotros hemos tenido aquí, la generación de ustedes fue muy buena,
porque ustedes fueron campeones en Centroamérica, corrieron con buenos carros, fueron a Daytona, fueron a Europa, o sea, la generación de ustedes hizo todo lo que... Y a pesar de no tener patrocinios ni apoyos como los que han tenido otras generaciones. Pero no me digan que nosotros no hemos perdido aquí 2 o 3 generaciones. Porque, por ejemplo, tus hijos. No, sí hay nivel generacional. O sea, era un nivel, ese nivel, o sea, era nivel mundial, o sea, era nivel de pilotos que podían correr en cualquier lado del mundo. Sí, claro. O sea, nosotros les hubiéramos brindado la oportunidad a estos muchachos, Claro. hoy estarían corriendo todos en Europa. Que eso es lo que yo a veces lamento, o sea, que no ha habido un proyecto que haya dicho, mira, Montalto, los Sí. Valverde, los Fonseca, Sí. O sea, Sí, eso me ha llamado Sí, la hay atención. muchísimos. tipos que han ido por propio bolsillo, han gastado y se han ido a correr en Fórmula 3 o han ido a correr en Europa, pero al final el proyecto no pegó. Entonces uno dice, qué raro, o sea, nosotros tuvimos una generación que fue a correr a Daytona, hoy nadie corre en Daytona, las 24 horas menos todavía. Bueno, hablemos de Dani Formal, que fue un caso excepcional, pero aquí se perdieron tal vez 2 generaciones, porque hay pilotos que hoy por hoy ya se han ido poniendo viejos, Sí, sí, pero que hubieran sido pilotos para Pero, llegar a cualquier nivel. Eduardo, volvemos a lo mismo. No hay el lugar correcto para desarrollar un buen automovilismo y por ende desarrollar Ok. la capacidad de nuestros jóvenes. Bueno, pero no lo hay. cuando No, lo y, hubo, y dar un buen espectáculo para, Bueno, para que llegue pero la lo gente. hubo. Sí. y cuando lo hubo, yo siento que creo que es algo que yo veo en Centroamérica y en Latinoamérica también, es que al final el automovilismo no lo manejamos los que estamos en el automovilismo. Porque a nosotros de qué nos sirve que haya representaciones que ante el gobierno representan el automovilismo, pero que nosotros no tenemos nada que ver. Ni los conocemos. Por eso, o sea, entonces uno dice, yo realmente creo que todos ustedes han puesto dinero en el automovilismo antes que la casa. O sea, han sacrificado partes o han producido dinero para correr. Entonces uno sabe lo que por dentro significa correr. Entonces yo creo que en aquella época, que tal vez había gente que criticaba a SEA, era un ente que defendía los intereses del automovilismo, pero los defendía no comercialmente, sino como un deporte. Entonces, yo creo que hoy por hoy, por eso yo también los invito para reflexionar un poco y decir, bueno, ¿dónde están los que hicieron automovilismo antes? Hoy por hoy no hay presencia o no hay opinión de ellos. Y es que O no se les toma en cuenta. es que sucede una cosa, Eduardo. La nueva generación, y al decir nueva generación, te estoy hablando ya de, en todo aspecto, no solamente viene a nivel de automovilismo. Ellos quieren hacer el deporte, pero que todo esté servido en la mesa. Bueno, Eso es una mentalidad completamente diferente. Ellos no quieren saber de reglamentos, no quieren ir a hacer problemas de involucrarse para que eso crezca más. Está bien, en el SRL está Adrián pulseándola y meneándose y haciendo un gran esfuerzo. Vos por tu lado con el GT Challenge, pero vos no ves los pilotos unidos como antes. Mae, luchemos por esto. Exacto. Esto lo necesitamos. Exacto. Mejoremos aquí. Mae, ¿cuánto necesitamos poner? Mae, terminado el autódromo. ¿Qué es lo que dañaba los carros en el autódromo cuando se hizo la primera versión? Todas las piedras que quedaron al lado del asfalto. Y no se me olvida que Yo todos los que corrí corríamos, una. el que se quería inscribir, tenía que ir a recoger piedras del autódromo y Carlos ponía los pickups. Ahí, Eso no se ahí, da Y, ahora. y yo corrí la piedra esa grande para abajo en el técnico, en el stock, que me estalló una llanta y pegué con una piedra y quedó el motor metido entre el... Sí. Sí, O sí. sea, todas esas cosas. Decirle a los corredores actuales que tienen que ir el sábado al autódromo de 9, 10 de la mañana a 4 de la tarde a recoger todas las piedras y chapear y hacer todas las cosas. Man, te mandan al carajo. Sí, pero No les fíjate interesa. que hemos perdido porque No es la misma pasión. yo veo el caso
completamente diferente en el kartismo. O sea, el kartismo se fue. Todo el mundo dijo a dónde. Y vea lo que hizo el kartismo. Sí. ¿Cuántas? O sea, uno va yo fui la primera vez. Y el otro día fui, no a eso, sino al parque. Y me quedé impresionado cuando vi lo que vi. ¿Y cuántos años tienen ustedes juntos? Porque ustedes están metidos como equipo, ustedes y Como Charlie, equipo, sí. y Charlie Sí. y Andrés, y han empujado el kartismo. Sí, Pero también veo que el kartismo tiene un divorcio con el automovilismo. pero ¿sabes por qué? No, Por la pista. eso es lo que no entiendo. Por la pista. Pero igual cuando había pista tampoco teníamos una gran afluencia de kartistas hacia el automovilismo. O sea, ¿Por qué? como que no tenemos un paso o una categoría, sería como lo que no ideal. tenemos una conexión kartismo con automovilismo como para decir, señores, porque se nos vuelven viejos corriendo karting. Vamos a ver. ¿Ok? Eso tiene explicación Ok. y bastante sencilla. Primero porque hay divorcio, para comenzar. Porque el kartismo se tenía que agarrar con la organización del Parque Viva directamente, no hablemos de quien manejaba la parte, llamémosla no deportiva, quien manejaba la parte organizativa, administrativa, costaba muchísimo para comenzar, que dieran permisos y para correr un fin de semana determinado, porque siempre estaba como prioridad estaba el automovilismo, que fuera, pero que estaba todavía. Entonces no le daban espacio. Esa es la primera cosa, no le daban espacio. Segundo, las instalaciones no servían para kartismo. La pista de automovilismo que quedó no servía para kartismo. Había que implementar, tal vez no sé si te acordás o si ustedes se acuerdan, la pista que quedó teóricamente para kartismo era aberrante. Eran unas rectas extrañas, lo había que cortar, subirse, bajar. Pero eso no era kartismo. Entrar por pits y Sí, entonces, eso efectivamente motivó un divorcio. Y al mismo tiempo que motivó un divorcio, se logró la motivación para conseguir un kartismo profesional. Ok. Entonces, todo conflige así, más bien algo bueno, no algo negativo. No. ¿Y No, por más qué bien, no Eduardo sigue? está diciendo que más bien es ¿Por qué no positivo. sigue, digamos, la línea ahora kartismo-automovilismo? Porque el kartista, que tenemos 140 kartistas participando Imagínate, en cada ¿ah? carrera, ¿por qué el kartista no quiere continuar hacia un automovilismo? Porque no tiene una pista de automovilismo. Entonces ahí está también. Es que, sí, esa parte de automovilismo. No hay una continuidad de que el kartismo podría generar a todo ese montón de kartistas buenos que hay para que vayan pasando a automovilismo, Sí, pero una el oportunidad. kartista no va a automovilismo. Por eso yo digo, o sea, nosotros... Ve qué fácil, Eduardo. Ellos tienen el kartismo en estos momentos. Han crecido de una forma Sí, estrepitosa. correcto. Con 6 meses de tener esa pista. Ok. Están muy bien organizados, muy bien presentados. Vos llegás ahí, baños impecables, palcos, garajes mecánicos bien presentados, los Sí, equipos sí. bien. Mae, eso te quedas asombrado. Eso es estar en una carrera de Europa. En la forma. Y un control técnico excepcional. Sí, no, que siempre lo han tenido. Ok. Sí. Siempre han perfecto. sido muy minuciosos. Entonces, ahora viene ligarlo con automovilismo. ¿Por qué no se está? Y un montón de compañías que ya están involucradas en rótulos aquí, participando activamente en el kartismo, porque están teniendo un kartismo de primera. En el autódromo, tenemos un autódromo malo, ¿verdad? Que no permite tener buenas categorías. Entonces, una agencia de carros, vos vas a decirle en estos momentos que se involucre en el autódromo de La Guásima o en Parque Viva, como dicen. O sea, no quieren invertir un 5. Pedirle a las compañías fuertes que antes patrocinaban, te dicen, no, cuando haya un autódromo de verdad, yo te doy lo que vos necesites para correr. Pero mientras esté esa pista, no te doy un centavo. Pero yo, ok, estoy de Entonces acuerdo. estamos muy frenados Sí, pero- comercialmente. Pero yo creo que aquí lo importante es el grupo que maneja el kartismo. Porque es un grupo que está muy involucrado. Son 4 empresarios con No ganas es- de o sea, progresar. No es que es el negocio, o sea, hay de todo, pero es un grupo que se ha mantenido fuerte, unido durante varios años. Eso es lo que yo no veo en el automovilismo desde hace muchos años. De que
no hay un grupo en el automovilismo nacional involucrado pensando en el futuro del automovilismo como para crear también las condiciones para hacerlo. Porque hoy por hoy, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna iniciativa ni ningún incentivo a nivel de gobierno. O sea, el automovilismo sigue siendo un deporte de ricos para el gobierno. El gobierno no nos da absolutamente ninguna facilidad para traer una carrera internacional. Más bien, hoy tenemos el problema del ruido. O sea, hoy por hoy, si el carro a 4.000 revoluciones supera los 97 decibeles, que lo supera cualquier carro a veces, entonces ya tú no puedes entrar al autódromo. Entonces, estamos hablando de que ya limitaste entonces uno dice, ¿quién nos defiende? O sea, ¿quién nos representa y quién nos defiende? Antes ustedes tenían un grupo más unido, tenían un grupo más, digamos, más Había una elección por parte de los corredores del grupo que iba a dirigir el automovilismo. Hoy no, hoy el automovilismo es personas. El automovilismo nacional es hoy, hacemos esto porque esto es lo que hay y esto es lo que hago, y los demás corren. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el desarrollo y el futuro del automovilismo si estamos corriendo con autos que ustedes corrían? Al final de cuentas, estamos hablando de un Honda de 240 caballos cuando ustedes ya lo tenían, cuando corrían en ese momento. Pero veamos la realidad. Soporte gubernamental nunca ha existido. No existe ahora, Bueno, no existió debería. antes. No, yo no digo que no debería, pero no ha existido. No ha habido soporte gubernamental interesante. Ok, sí, yo lo entiendo. Lo que quiero decir también es que al final de cuentas, si no lo hacemos y si no vemos otros países como Panamá, nosotros no vamos a poder competir. O sea, hoy por hoy Panamá tiene un proyecto que ha involucrado al gobierno, ha involucrado, ha creado, ha dejado que los automovilistas hagan su reglamento, o sea, los ha ido uniendo. O sea, hay un proyecto que si nosotros no logramos entrar bajo ese proyecto, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿hacia dónde vamos? Es una incógnita. Y si tú me dices que la pista es un problema, entonces también tenemos que pensar en que hay que hacer una pista nueva. Decime en estos momentos, Eduardo, así como Andrés y su grupo hicieron esa pista. Andrés Fonseca. Andrés Sí. Fonseca y su grupo hicieron esa pista exitosa y que va a ser a futuro todavía muchísimo mejor. Decir que vas a hacer, o sea, el grupo, o sea, mis hijos y varias personas hemos estado en conversaciones. Pensemos en una pista. Sí. La inversión que hay que hacer es muy, muy grande, ¿verdad? Sí. Y tenemos que llevárnosla muy lejos, que esa le quita la parte comercial. Y Bueno. aparte de eso, comenzar a pensar la parte de permisos, que en estos momentos eso no se comenta mucho, pero vos decís que vas a hacer una pista de carreras, la primera institución que te va a brincar es el SETENA, y te van a brincar un montón de ambientalistas, y te van a brincar un montón de gente que no va a querer. Si fíjate que hasta las carreras de autocross y las carreras de motocross y hasta los rallies tienen que hacerse la mayoría en lugares privados, porque no los dejan, porque les caen un montón de instituciones que están ahuyentando las gallinas de allá, la lapa verde y la amarilla Sí, no. y todas esas cosas. Entonces ya con la forma que se ha manejado toda esta parte de Costa Rica, en muchas cosas, no la logras levantar la pista. Te lo van a trabar. Mira, la gente está muy incómoda. En este país todo el mundo reclama de cualquier cosa. Llegas y decís que vas a hacer una pista en Orotina y te van a salir 30 personas que viven cerca de esa pista, que ven la carajada y quieren aprovecharse de eso. Bueno, está bien, nos oponemos ya, a menos que nos den esto, porque lo he sentido, porque hemos ido a buscar Pero entonces, propiedades. o sea, forma de hacer una pista es difícil. ¿Sí? Tenés Sin que ver eso cómo- no va a crecer el automovilismo. ¿Sí? Entonces estamos condenados a que el automovilismo más bien va para abajo. Tristemente,
¿Qué hacemos? Ya, Se pierde todo lo que ustedes Por hicieron. lo menos está paralizado. Ustedes Está estarían, paralizado. No se ve una posibilidad interesante. pero de ustedes desarrollo. estarían dispuestos, por ejemplo, a participar en mesas de trabajo para hablar de automovilismo. ¿querés que te diga la verdad, Sí. Eduardo? La única alternativa fácil que habría es que alguien cogiera la actual pista que ya tiene todos los permisos, tiene todo trabajando, se pudiera remodelar, se pudiera hacer, porque hay cómo hacerlo, pero tendría que haber mente abierta de parte de los dueños para que eso se logre, cosa que no se va a lograr, no. porque el automovilismo más bien se les ha convertido en un problema. Es que yo creo Ay, también que nosotros, o sea, por mi experiencia y lo que yo he visto afuera, yo creo que el autódromo no tiene que ser pensado en el automovilismo nacional. Tiene que ser pensado en automovilismo internacional, que fue lo que hizo Panamá. O sea, Panamá nunca hizo la pista pensando en el campeonato nacional. Lo hizo pensando en algo internacional, en algo que fuera un ingreso que pudiera ofrecerse al exterior. Y hoy por hoy las condiciones se dan en Panamá. O sea, hoy por hoy Panamá cada día tiene más peticiones de hacer carreras. Entonces, yo creo que pensar en el autódromo actual, Jorge me lo puede decir sí o no, es muy limitado lo que podemos hacer en el autódromo. Sí, es Primero muy- que porque ya las muy 32 hectáreas que creo que eran, Diferente manzana, sí. creo que hectáreas, son hay muy como- poco sí. que se pueda. Y también la cercanía, porque el autódromo cuando ustedes hicieron no había nadie. ¿no? Ahora hay gente que vive en la curva, Sí. en la No, no, curva ahí- 5 Y en la parte sur Y- hay un hotel. No, y cada vez que... Y que reclama día y noche. Exacto, y cada vez que hay un evento, ahí hay 10.000 denuncias ante mí. Entonces uno dice, yo aquí, con todas las limitaciones que existen, y aparte la poca disponibilidad del propietario, yo no veo futuro en trabajar ahí. Entonces mi pregunta es, ustedes como automovilistas que hicieron tanto esfuerzo, que gastaron tanto, y que la mitad de la vida de ustedes o más la han dedicado al automovilismo, ¿estarían dispuestos a sentarnos en una mesa para discutir un proyecto de automovilismo que pueda tener, porque yo hoy pienso que el automovilismo de Costa Rica no tiene un proyecto? ¿Hacia dónde vamos? Tenés toda la razón. Está muerto. Eso- Antes sí lo tenían. esa es la- sí, Está Antes sí muerto, lo tenía. no hay interés. Bueno, hasta el entonces momento. yo decía, o sea, si no nos reunimos nosotros, los que hicimos algo en esto, ¿qué va a pasar con el automovilismo? Porque de ahí, ya todos somos, como dijo hace un rato, no sé si fue Tito, dijo, ya todos somos adultos mayores. Yo todavía no me meto en pues ya todos somos adultos Está mayores. llegando, está Pero llegando. está guindando, ya Bueno, está tocando las digo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para aportar? Ya no vamos a tener mucho. Yo quería hacer una comparación, ya que comenzamos a hablar de autódromos. Y veamos lo que está sucediendo en otros países que todavía están teniendo algunas mejores carreras y otros no tanto, pero comenzamos con Panamá. Panamá está en una zona muy lejos de la ciudad Sí, y muy lejos de pueblos cercanos también, sí. beneficioso. República Dominicana, ¿a dónde tiene el autódromo? A la par del aeropuerto. Sí, a la par del aeropuerto donde la Y las bulla- urbanizaciones donde, rodeándolo. donde la bulla no es importante. Ok. Y sigo. Salvador, aunque la pista Salvador está en una a 40 zona, minutos de la ciudad. está a 40 No, minutos, no, no, en una sí. zona medio volcánica que no le importa mucho a la gente. O sea, Sí, sí, es que son pistas que se ha podrían desarrollado, tener- además. Sí, no, ahí no se ha desarrollado porque aparte está la lava y no se puede desarrollar mucho. sí. Eso para hablar del entorno centroamericano más o menos. O sea que tienen posibilidades, si hay gente que siga promocionando de alguna manera, los tres países tienen buenas posibilidades de seguir teniendo un autódromo que pueden mejorar y pueden incentivar. Nosotros no lo tenemos. No. Y si no tenemos un autódromo, es que mi punto principal, no tenemos un autódromo, no podemos hacer derivar el kartismo hacia un autódromo y no tenemos Ok. la gente interesada. Si hubiera un proyecto de autódromo de buen nivel, parecido al de Panamá, tomando en cuenta todos estos puntos que tú has dicho, de que no haya ruido, de que no haya vecinos, pensando en que no va a ser un autódromo para el automovilismo nacional, sino que va a ser una inversión, pensando en algo más internacional que va a generar movimiento hacia Costa Rica,
eso ayudaría a que el automovilismo se desarrollara Sí localmente. y sí. Dos Sí, pero veces digamos, sí. Ok. Definitivamente. no conozco Ok. mucho del proyecto de Panamá, pero lo que sé es que hay un inversionista que es el que ha puesto el capital. Que no es automovilista, Que no es automóvil, es un que ha ido inversionista. aprendiendo, que se ha abierto y ha dicho, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Y con el apoyo del gobierno. En realidad, no económico, pero sí a nivel de, por ejemplo, nosotros que corremos en el GT Challenge, en cada país hemos logrado que el Ministerio del Turismo sea un participante activo en las carreras. Ujú. Aquí no. Aquí no. Allá tú conoces República Dominicana y conoces a los dominicanos. Te reciben en la puerta del avión. Todavía te llevan, te pasan, no pasan, sellan el pasaporte, pasa por la aduana. Todavía eso en otros, en Panamá también lo hacen, en El Salvador también lo hacen. Entonces yo creo que el proyecto debería ser un poco más complejo. Más integral, Entonces a sí. mí me gustaría ir pensando más adelante en volvernos a reunir, presentarles ciertas ideas que tenemos a ustedes, que son los que han aportado y han creado todo esto, para ir viendo si podemos ir formando un proyecto que podamos dejar, porque al final cuando nos vayamos Sí. de todo lo que hicimos, o sea, se va a quedar. O sea, porque experiencias como las que han tenido ustedes, Y sería interesante oír tu proyecto, claro porque que sí. por ejemplo, claro. si tú ¿Por me qué no? dices, ok, yo voy a El Salvador, háblame de pilotos salvadoreños, Fonford, Hamsal, son 5. 5 de antes. pero- Bueno, y ahora no hay. Los contás Ahora- con los dedos de la mano y sobran dedos. Bueno, ahora que vamos a Panamá. Y empezamos igual, vamos a Dominicana y empezamos. Entonces uno dice, qué raro, Costa Rica hizo el primer autódromo, trajo los mejores carros, tenía un grupo de pilotos de primera, involucró a las agencias, fueron a correr al y una exterior. serie de mecánicos que eso... Eso es importante. Roy, Preparadores. el 80% de los mecánicos en el autódromo de Panamá son costarricenses. El 80%. O sea, aquí hablamos de que estamos creando trabajo. O sea, porque al final, en Costa Rica Y, es el único país. exportando conocimiento. Bueno, y Coicos, eso es parte de lo que ustedes también hicieron. Costa Rica es el único país en donde los mecánicos y nosotros podemos dedicarnos 100% al automovilismo. Mae, hay un montón de mecánicos ticos que ya están participando en el TCR de Estados Unidos. Roy, el 80% son costarricenses. O sea, tú pasas por los No, yo digo, no, y hay- tal vez lo de Panamá, pero yo digo en el TCR de Estados Por Unidos. eso, ¿por qué? Porque ya hay un montón de mecánicos ticos. entonces, vea, ya hay logística, ya hay patrocinadores. O sea, yo creo que, como dicen ustedes, partiendo de una base del proyecto de kartismo, uno podría pensar en algo más. Y esa experiencia que tuvieron los kartistas, yo creo que también deberíamos irla. Si nos sentamos hoy con los pilotos actuales del campeonato nacional, yo no veo que podamos crear un proyecto. Pero si nos sentamos con ustedes, que fueron los que crearon al principio todo esto, creo que sí podríamos aportar mucho más. Entonces a mí me gustaría, ya para cerrar, para que no porque nos están echando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Nos está echando aquel y el otro también, ya lo vi que nos pusieron el anuncio, es ver si nos podemos sentar. Claro. Porque yo creo que si no aportamos todos, si no es, no, yo Eduardo Aguilar voy a conseguir la plata y voy a hacer eso no va por ningún lado. El pretender en estos momentos que sea una pista de un solo dueño para hacerla bien va a ser muy difícil. Yo creo que tiene que ser un proyecto de bienes y raíz, un proyecto para que se interesen la gente que tiene el dinero, Eso o es. que tiene que ser un proyecto conseguirse que tenga buen contenido nacional, pero sobre todo esté dirigido a la parte internacional, tenga estructura y tenga servicios cercanos, porque si nosotros nos vamos a Orotina, ¿qué hotel hay en Orotina? Hay que venir a Lisboa. sí, sí, no, ¿Qué es pasa con la imposible. 27? Ya está colapsada. Sí, todo eso tiene que estar correlado. Y- Tiene que haber una correlación. Si yo hago un autódromo, empiezo a hacer un autódromo mañana, ¿cuántos años puedo durar? ¿2 o 3? Sacar los permisos. Bueno, por eso, digamos que son 2 o 3. Bueno, en Por 3 lo años menos. esa autopista está peor. Entonces yo no creo que sea esa la base. No. Entonces, Bueno, que- ¿me entiendes? O sea, ustedes kartistas van a correr a Lonato, a Las Vegas, ustedes se rozan con lo mejor. Nosotros en automovilismo deberíamos tener, y creo que también algo que había antes, que eran los pilotos los que manejaban el automovilismo, se ha ido perdiendo. Yo me acuerdo que había antes una idea de que
A los pilotos no se les puede reunir. Los cuidados se asocian porque entonces nos van a empezar a exigir. Creo que eso tiene su verdad, pero también tiene su mentira, porque al final el que está poniendo la plata es el piloto. Porque a mí me ha costado a veces, muchas veces, entender decisiones de gente que te decide en una carrera algo y dice, bueno, pues este señor en su vida se ha subido a un carro de carrera y en su vida ha gastado un colón, y es el que determina Sí. lo que yo estoy haciendo en la pista. Entonces yo creo que deberíamos pensar en un proyecto de automovilismo a largo plazo que pueda incluir todo lo que estamos haciendo actualmente, pero que también vuelva a poner a Costa Rica en un nivel que nos permita a todos. Y Costa Rica es el único país donde la gente que vive de automovilismo lo vive de verdad. Aquí hay mecánicos que se dedican solamente a trabajar en carros de carrera. En Guatemala y en Salvador. Y los ¿no? kartistas, Y los kartistas. pues bueno, llegas ahí y ahora todo está centrado ahí. Ya nadie tiene reparación de kartistas en otros lados. hay 3 kartistas que están probando en Europa en fórmula. Sin ninguna ayuda local, sin nada. O sea, ellos por su propio incentivo. Entonces uno dice, imagínate si nosotros pudiéramos ayudarlos. O sea, el automovilismo no tiene que ser un tabú de que es negocio de ricos o que el gobierno diga, no, se están divirtiendo ahí en la Guásima. Creo que podría traer beneficios. Es un deporte. Así Y que ojalá bueno, que pudiéramos bueno, hacer algo. bueno, vamos a pensarlo. Sí, sí, démosle Esa ha vuelta. sido a ver. siempre mi meta. Lo que pasa es que Pero ya no le debemos nada a nadie, Roy. Antes decía, hoy por hoy podemos decir lo que queramos, ya cuál es el problema. Somos adultos mayores, ¿no? Ya no tenemos problema. Entonces, nada, los invito a eso, les agradezco. No, Yo sé muchas que gracias. nos pasamos de la hora, ahí me pasa después la cuenta por los textos, ¿verdad? Pero creo que la conversación es Sí, interesante. está muy interesante. Nosotros lo que hacemos con este material es que lo dividimos en cápsulas, en capítulos. Hemos hablado de muchos capítulos. Creo que yo quiero agradecerles personalmente porque por ustedes estoy yo aquí metido. A mí me ha ido bien en el automovilismo, me he dedicado solo a eso y fue ese ejemplo que ustedes me dieron a mí el que me ha llevado a eso, y quería agradecérselos aquí públicamente para que sepan que entre los santos que yo tengo por ahí están ustedes, ¿verdad? Porque antes de cada carrera yo me encomiendo a todos, ¿verdad? Entonces, para agradecerles lo que he aprendido, porque también he aprendido mucho, hemos competido juntos, hemos estado en muchos autódromos. Con Jorge Arturo nunca tuve la posibilidad de nada más de verlo, con Carlos Tanzi tal vez en algún momento sí, pero con Roy y con Kiko sí hemos estado en muchas competencias. Entonces, pues renovarles mi amistad, mi admiración y agradecerles pues el haber venido el día de hoy. No, más bien, muchas gracias. Agradecido. Perfecto. Muchas gracias Ok. también por la invitación. No, y seguimos en la misma. Ok. ¿Ok?